Pero ha sido bueno. Empecé enseñando sobre el tema de Hebreos y la primera noche di digamos, un resumen del libro de Hebreos y fue muy rápido y luego regresé y enseñé de Hebreos 4 sobre el descanso del Sabbat o el reposo de Dios, y no hay forma que voy a cubrir todo el libro de Hebreos y estoy luchando para saber exactamente qué compartir, porque estas son una de las cosas más importantes que el Señor me haya hablado, y yo pongo mi vida sobre todas estas cosas. Hebreos 6:19 habla de que tenemos una esperanza segura, es como un ancla del alma que entra detrás del velo. Ese es uno de los pasajes más poderosos que en Hebreos dice que nos mantienen anclados a Dios y que evitan de que nos deslicemos, y es una vergüenza de que no tengo tiempo para enseñarlo todo, pero no hay forma que lo vaya a poder hacer. Así que de todos modos voy a empezar, vamos a ver cuánto podemos llegar. Me queda una sesión más esta tarde. Además quiero mencionarles de que vamos a publicar un libro sobre el libro de Hebreos y va a ser una enseñanza versículo por versículo, va a salir al final del año. Y otra cosa, que la mejor manera que tengo para ministrar sobre cualquier pasaje es nuestro comentario viviente, y ya por 40 años he estado escribiendo este comentario y ya he escrito notas de pie sobre 27 versículos en la Biblia. Esta mañana escribí notas de pie, y la razón que lo llamamos el comentario viviente es porque si lo consigues, este comentario digital, cada vez que te conectas al internet se actualiza y consigues mis notas de pie más recientes. Así que escribí no correcciones, sino adiciones, y van a estar allí actualizadas en línea. Así que les aliento a que lo consigan. Y así que bueno, no sé, es difícil decidir qué voy a saltear, pero quiero decirles de que Dwayne habló un poco acerca del sacerdocio de Melquisedec, de Hebreos capítulo 7, así que no voy a volver a eso, pero voy a empezar aquí en el capítulo 8 de Hebreos, y el versículo 1 dice: ahora bien, el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos... Entonces está sumirando todo, el punto principal, ¿no? Tenemos un tal sumo sacerdote, el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos, ministro del santuario y de aquel verdadero tabernáculo que levantó el Señor y no el hombre, porque todo sumo sacerdote está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también hablando de Jesús, tenga algo que ofrecer. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan ofrendas según la ley. Así que aquí demuestra que esto fue escrito antes del año 70, después de Cristo, y dejaron de ofrecer sacrificios. Así que eso da una fecha. Y entonces en el capítulo 13, versículo 23, creo que es, el escritor de los Hebreos habla de Timoteo, que luego él lo envió, y si lo envió él, después se va a unir a él. Y como dijo Dwayne, muestra de que Pablo es el escritor, aunque no se dice claramente en ninguna parte de este libro. Y entonces sigue diciendo en el versículo 5, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole: mira que haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Algunas personas no entienden esto, pero cuando Moisés estuvo sobre el monte en comunión con Dios, él literalmente vio el cielo y el tabernáculo, y luego vio que el templo era una representación o recreación de lo que existe en el cielo. Hay un templo físico en el cielo, y él lo vio, y es a lo que se refiere: asegúrate de hacer todas las cosas conforme al modelo para que se vea lo que se te ha mostrado en el monte. Y en el versículo 6 continúa: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas.
Nuevamente, salteamos estas cosas y no las pensamos, pero esto fue escrito a los judíos, es la razón que se llama la carta a los hebreos, y esto era algo radical, fue porque fue a la cárcel y fue golpeado, y es porque cosas terribles le sucedieron, porque los judíos de esos días estaban completamente enfocados en el Antiguo Testamento, el sacerdocio, en el capítulo 7 que Dwayne hizo referencia, no entró en mucho detalle, pero dice allí que Jesús es ahora un sacerdote para siempre después del orden de Melquisedec, y estaba citando del Salmo 110:4, donde dice: yo he jurado y no me arrepentiré de que sacerdote eres para siempre después del orden de Melquisedec. No solo que Dios cambió el sacerdocio, sino que Él juró que nunca se arrepentiría. Y esto era muy ofensivo a los judíos porque todo estaba basado en el sacerdocio levítico, y las cosas que se han compartido hasta este punto eran cosas radicales que los judíos no podían aceptar. Y es asombroso cómo los cristianos todavía están enfocados en el Antiguo Testamento, en la manera de hacer las cosas, y aunque tal vez no haya un sacerdote como entonces, pero tenemos la misma mentalidad, la ley. Y esta es una declaración muy grande de poder defenderla, ¿no? Pero la ley no era el pecado, pero es pecado para que un santo del Nuevo Testamento trate de servir bajo la ley. Eso es lo que dice Gálatas 3:10. 10 o 11, que la ley no es de fe. Y si unes eso con Romanos 14:23, que todo lo que no es de fe es pecado. Es la ley. Es pecado que un cristiano trate de servir a Dios bajo la ley del Antiguo Testamento, bajo esa mentalidad, y sé que eso es ofensivo para muchas personas aquí en este lugar. No quiero ser ofensivo, pero esto es lo que dice la palabra, y esto es lo que Pablo o el escritor a la carta de los Hebreos dice. Esto era muy ofensivo. Y triste de decir, muchos cristianos nunca se han apartado de la forma del Antiguo Testamento de servir a Dios. La ley no fue dada para hacerte libre, la ley fue dada para atarte. Y yo puedo citar una docena de escrituras sobre la ley ministrando muerte, la ley ministrando condenación, la ley hizo que el pecado cobrara vida en tu interior. Es la fuerza del pecado, 1 Corintios 15:56, son todas escrituras que acabo de citar, pero la mayoría de la gente piensa que la ley era buena. Sí, era buena en el sentido que te mostraba tu pecado y te mostraba de que Dios es perfecto y de que tú no lo eres, y de que te golpeó y te aplastó y te condenó y te ministró muerte para que dejes de confiar en tu propia bondad y pensando que tú puedes hacer algo para hacerte aceptado por el Señor. Así que en ese sentido era buena, porque te revelaba tu pecado, pero nunca podía cambiarte. La ley no cambia nunca a nadie. Todo lo que hace es señalar lo que has hecho mal. El Evangelio vino y te cambió. No solamente te mostró lo que estaba mal, sino que te dio la respuesta, que es Jesús, y ahora ni siquiera tenemos que ser conscientes del pecado. Es mucho lo que dije y no tengo el tiempo para defenderlo, pero déjeme decirle esto. En el versículo 6, vamos a leerlos otra vez, dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, más excelente que la ley, y esto enfurecía a los judíos, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Nuevamente, la gente piensa, no, esto es herejía. Esto no dice que el Antiguo Testamento estaba mal, era perfecto en ese momento, pero está mal de que nosotros, con un mejor pacto ahora, y me hubiera gustado poder descargarles todo lo que Dios me ha mostrado de alguna manera. Y es por eso que tenemos libros y materiales y audios y todo eso. No puedo decir todas estas cosas en un momento, pero Dios nos ama mucho más de lo que nosotros podemos llegar a entender, y la mayoría de nosotros no tenemos una revelación completa del amor de Dios. Dígame decirlo de vuelta, nadie tiene una revelación completa, todavía estamos en el proceso de aprender, y el impedimento número uno para que entendamos enteramente el amor de Dios, cuando cantábamos esa canción, Yo soy un hijo de Dios, eso no se cantaba en el Antiguo Testamento.
Ellos podrían tener una relación con Dios a través de la ley, pero tú llamas que eres un hijo de Dios y Dios es tu padre. Esta es la razón que trataron de crucificar a Jesús muchas veces. Él llamaba a Jesús su padre y se hace pasar igual a Dios. Los judíos lo querían matar. Ese era un concepto desconocido en el Antiguo Testamento. Dios no era padre, Él era Dios. Y hoy día somos hijos de Dios y le llamamos Padre. Y el Señor dijo, Padre nuestro que estás en los cielos. Pero para los judíos eso era blasfemia. Nosotros tomamos muchas cosas por sentadas, pero en el Antiguo Testamento, ese Antiguo Testamento no nos traía cerca a Dios, nos mostraba la ira de Dios y nos llevaba a doblar la rodilla, pero el nuevo pacto es completamente diferente y esto es de lo que está hablando, que es un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Y mira esto en el versículo 7, dice, porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Imagínate cómo esto habrá afectado a los judíos. El decir que la ley tenía fallas, estaban furiosos. Y en el versículo 8 dice, porque reprendiéndolos dice, y empieza a citar Jeremías 31, versículo 31. Así que esto fue profetizado en el Antiguo Pacto. Y no es que era malo, era temporal hasta que Jesús pudiera venir. Eso es lo que dice en Gálatas 3, de que la ley era nuestro ayo hasta que Cristo vino. Y no es que era mala, era temporal la ley y nos trajo a Cristo, pero el Antiguo Pacto aún profetizó el fin del Antiguo Pacto y el comienzo de un mejor pacto. Y aquí en Jeremías 31 es donde está citando, son esas profecías. Y dice, porque reprendiéndolos le dice, aquí vienen días, dice el Señor, en que estableceré con la casa de Israel y la casa de Judá un nuevo pacto, no como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos no permanecieron en mi pacto y yo me desentendí de ellos, dice el Señor. Lo que estaba mal con el antiguo pacto, no es que no había nada malo, era perfecto el antiguo pacto. El problema es que nosotros no éramos perfectos. Las personas imperfectas no pueden vivir bajo un pacto perfecto, así que terminamos quebrándolo y por tanto nunca podíamos beneficiarnos de ese pacto. Así que Dios hizo un nuevo pacto que ya no está basado en tu accionar, en tu obrar, sino en lo que Jesús hizo por ti, y lo único que tienes que hacer es acceder a ese pacto por la fe, no por tu accionar y tus obras. El antiguo pacto estaba todo basado en tus acciones, en tus obras. El nuevo está basado en Jesús y todo lo que tienes que hacer es creer, recibir, dudar y quedarte con nada. Porque dice, este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en la mente de ellos y sobre su corazón las escribiré y seré a ellos por Dios y ellos me serán a mí por pueblo. Nuevamente podría pasar mucho tiempo aquí en cada uno de estos versículos, pero en el Antiguo Testamento te restringía desde afuera con el temor del castigo y restringía tus acciones. Y hay muchas escrituras que puedo citar del Antiguo Testamento. El Antiguo Testamento ponía temor dentro de ti y obligaba a la gente a servir a Dios por temor. El Nuevo Testimonio, en contraste, libera el amor de Dios en tu interior y fluye de ti. Es un fruto, es un producto de tu relación con Dios. Tu santidad lo es. No es algo que tú haces para obtener una relación con Dios. Y esto es de lo que está hablando este versículo, que ahora va a poner la ley de Dios en tu interior y será escrita en tu corazón. Y dice en el versículo 11, y ninguno enseñará a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce al Señor, porque todos me conocerán, desde el menor hasta el mayor de ellos. Y mucha gente interpreta esto como que todos los judíos al fin van a ser salvos y que todos van a conocerme, desde el menor hasta el mayor. Y no está hablando de eso. Está hablando del nuevo pacto, de que toda persona en el nuevo pacto va a conocer a Dios personalmente y van a tener a Dios hablándoles y todos van a conocerle a Él. Un verdadero cristiano no es una persona que escuchó algunas doctrinas y ha adoptado esas doctrinas y ahora tiene un asentimiento mental de lo que es la verdad, sino que un verdadero cristiano nacido de nuevo ha sido transformado en su interior. Dios vive en el interior de ti y ahora tú tienes a Dios literalmente revelándose a ti y no hay tal cosa como abuelos en el cuerpo de Cristo.
nietos, sino que todos tienen que tener una relación personal como hijos. Y esto de lo que está hablando, todos conocerán del menor hasta el mayor de ellos. Y en el versículo 12 dice que esta es una de las escrituras más maravillosas en la Biblia. Y muy pocos cristianos viven de esta manera. Dice, porque seré propicio a sus injusticias y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus iniquidades. ¿Sabes que la iglesia está predicando de que Dios está enojado contigo? Ha habido gente que se ha puesto de pie en iglesias donde yo predicaba y dice, Dios está enojado, Dios está molesto contigo. Y además de eso, bueno, la persona lo hacía en tono de profecía y decía, en el nombre del Señor, estoy enojado, estoy mal y no estoy aquí. Decía. Eso es raro, ¿eh? Pero hay personas que están imputando sus pecados y en el Nuevo Testamento tus pecados fueron imputados a Jesús. Dios es misericordioso contigo y tu injusticia, Él no se acordará más de tus iniquidades. Esas son buenas nuevas. Estoy tratando de llegar hasta el 9º capítulo, pero esto es fenomenal. Y en el versículo 13 dice, al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Eso significa que la frase que se da por viejo y se envejece significa que está por desaparecer. Y se usa también esta expresión en el capítulo 7, pero habla de completamente nulificar, como si nunca hubiera existido. Y mi definición sencilla de laico, de justificado, significa que exacto como si nunca hubiera pecado, justo como si nunca hubiera pecado. Significa que Dios ha sido misericordioso con tus iniquidades y ya no te imputa más el pecado. Y todo lo que estamos en Cristo, Él ya no recuerda tus pecados, Él ya no tiene pecados contra ti. Eso es demasiado bueno para ser verdad, ¿eh? Pero esto también suscita mucho tipo de preguntas, ¿no? Y no quiero irme por la tangente respondiéndolo. No, esto no significa que está bien que tú vayas a vivir en pecado, de ninguna manera, porque si tú vives en pecado, Dios te va a amar igual, pero Satanás va a usar tu pecado para cegarte, endurecer tu corazón, y además es un camino para que el diablo entre a tu vida. Y Juan 10:10 dice que el ladrón no viene sino para matar, hurtar y destruir. Y si tú te sometes a Satanás, Satanás entrará y traerá depresión, pobreza, de todas clases de enfermedades. Y no es Dios que no te quiere, sino que es el diablo que entrará y te atacará. Y sí tenemos que vivir santamente, pero no para ser aceptado por Dios, sino para cerrarle la puerta al diablo y para abrirle nuestro corazón. Y no es para ganar el favor de Dios. Y entonces mencioné esto rápidamente la primera noche, pero en el capítulo 9, los primeros 5 versículos hace un resumen, porque en el templo había unos elementos de servicio a Dios, y estaba la mesa del pan, de la propiciación, y también habla del lugar santo y del arca del pacto. Y en el versículo 5 habla de los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio. Y ahora no podemos hablar de los querubines, pero lo que estaba hablando es que estos querubines estaban en el lugar santísimo y cubrían el propiciatorio, y Dios dijo que ese era el lugar donde Él habitaría y que Él les hablaría desde el arca del pacto, entre los querubines. Y si cualquiera trataba de entrar al lugar santísimo, que no fuera el sumo sacerdote una vez al año, sería muerto en el acto. Y esa es la razón que no podemos hablar de esto ahora, porque ahora nosotros tenemos un nuevo camino viviente. Y yo ministré sobre esto en el capítulo 10, versículo 19 al 25, de que nosotros ahora tenemos confianza para entrar al lugar santísimo. Y el velo del templo, que fue el cuerpo de Cristo, fue rasgado, ha sido rasgado en dos, para que ahora no haya más ninguna separación entre nosotros y Dios, porque Jesús llevó nuestros pecados. Y esos ángeles, antes de que Jesús muriera, estaban allí para matar a cualquiera que tratara de entrar al templo. Ahora no podemos hablar de estos querubines, de estos ángeles, porque la manera que es ahora es que está todo abierto.
Los querubines ya no están más allí para detenernos y impedir que entremos. Y si hubiera un ángel que tratara de impedirte la entrada, tú puedes reprenderlo en nombre de Jesús, porque tienes acceso directo, el velo se ha rasgado en dos, de arriba hacia abajo. Y entonces dice el versículo 6, dice, y así dispuestas estas cosas, la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto, pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie. Significa que ese velo que nos separaba de entrar a la misma presencia de Dios era un testimonio de que Dios estaba separado del hombre. Isaías 59, versículos 1 y 2, dice que nuestros pecados nos han separado de Dios. Y entonces, bajo el Antiguo Testamento había una constante separación. No podías tener esta intimidad con el Señor. Y hoy, en el Nuevo Testamento, tenemos acceso a la misma presencia santísima de Dios y no tenemos que tener una conciencia de pecado, pero la tenemos por causa de la ley. La ley trae condenación, eso es lo que dice en 2 Corintios capítulo 3, versículo 9, y la Biblia dice que en el Nuevo Testamento, Romanos 8:1, dice, ahora pues no hay ninguna condenación para el que está en Cristo. Si tú te sientes condenado, y sentirse condenado es una palabra como si fuera religiosa, pero es como que cuando uno condena un edificio no sirve para ser usado, ¿no? Entonces lo condena, nadie puede entrar. Y si tú te sientes que no sirves para nada, es porque estás bajo la ley. Gracias por ese amén que se escuchó por ahí. No, yo estoy condenado, yo hice esto mal. Bueno, no estás entendiendo de que Jesús pagó por todos tus pecados pasados, presentes y aún aquellos que aún no has cometido. Así que quiero continuar con estos versículos. Versículo 9 dice, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto en cuanto a la conciencia al que practica ese culto. Tengo un libro entero sobre la conciencia, se llama ¿Quién te dijo que estabas desnudo? Y eso es acerca de tu conciencia, es de lo que habla ese libro. La mayoría de los cristianos no tienen una conciencia clara. Y en el versículo 2 dice que ya no tenemos que tener más conciencia de pecado. Y en Hebreos 9:11 dice, pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por la sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre al lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Esta es una de las declaraciones más radicales de la Biblia y la mayoría de los cristianos no entienden esto. El cristiano promedio cree que cuando nace de nuevo y cuando recibe a Jesús como su Salvador, de que en ese momento es limpiado, lavado de todos los pecados del pasado. Pero que cada vez que tú pecas de ese momento en adelante, tienes que confesar ese pecado y ponerlo bajo la sangre, o los pentecostales te dirán que pierdes tu salvación y si mueres con un pecado sin confesar, te vas al infierno, aunque hayas estado caminando con el Señor por 40 años, pero si has hecho algo mal y te mueres en un accidente automovilístico antes de poder confesarlo, te mueres y te vas al infierno porque no puedes tener pecado confesado en tu vida. Cada pecado, después de que naces de nuevo, tiene que ser propiciado y puesto nuevamente bajo la sangre. Ese es un extremo, y lo mismo es como un palo que tiene dos puntas diferentes, el mismo palo pero diferentes puntas con diferentes consecuencias. Los evangélicos te dirán de que no pierdes tu salvación cuando pecas, pero que pierdes el beneficio. No puedes tener comunión con Dios, Dios no te responderá a tus pecados con un pecado sin confesar o algo así por el estilo. Esto está diciendo que si las palabras significan algo, esto dice que por su propia sangre Él entró una vez para siempre, una vez, en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. No la redención, no hasta la próxima vez que pecas, sino eterna redención. Y alguien está pensando, bueno, pero ¿cómo puede Dios perdonar un pecado antes de cometerlo? No lo mencioné anoche. Todos tus pecados
estuvieron en el futuro cuando Jesús murió. Él murió una sola vez, Él entró en el lugar santísimo una sola vez, para siempre, y puso la sangre en el altar. Todos nuestros pecados estaban en el futuro. Si Dios no puede perdonar un pecado en el futuro, tú y yo no podemos ser salvos. Porque Él murió por el pecado de todo el mundo una vez para siempre, y hay 5 veces que la palabra una vez se menciona en el capítulo 9, y también se menciona aquí en el capítulo 7, 27, hablando de Jesús. Dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciendo a sí mismo. Si tú lo lees y lo estudias, una vez es un punto muy, muy, muy grande acerca de cómo Jesús contrastaba cómo se hacían las cosas en el Antiguo Testamento y cómo se hacen en el Nuevo. En el Antiguo Testamento, cuando había un pecado, había que ofrecer un sacrificio y ponerlo bajo la sangre, porque la sangre de los animales nunca limpiaban a nadie. Era solo simbólico, así que uno tenía que seguir repitiendo ese simbolismo, pero Jesús no fue simbólico, Él fue lo real, la sustancia, y cuando Él murió por tus pecados, Él pagó por los pecados de todo el mundo, pasado, presente y futuro. Eso es impresionante. Ahora alguien está pensando, ¿me estás diciendo de que la gente que no acepta a Jesús ya le perdona los pecados? Bueno, la sangre fue derramada por sus pecados han sido pagados, pero dice Romanos 5:2 de que tenemos acceso por la fe a esta gracia en la cual estamos. Así que no es que recibes automáticamente lo que Jesús pagó, tú tienes que confesarlo como tu Señor y tienes que acceder a esa gracia a través de la fe. Pero para toda persona que ha nacido de nuevo y ha hecho Jesús como su Señor, todos tus pecados ya han sido pagados y no hay nada que te separa de Dios ahora. Lo único que te está separando de Dios es tu conciencia, lo cual está agravada y amplificada a través de la ley que te condena. Eso sí que es radical. Tantas veces me ha dicho que soy una secta por decir esas cosas. Y en el versículo 13 continúa diciendo, dice, porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin manchas, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Jesús ya limpió tus pecados. Ahora lo que tienes que hacer es limpiar tu conciencia, como dije en la primera noche en Hebreos 10, que habla que tenemos que entrar con una plena certidumbre de fe, con nuestros corazones lavados de una mala conciencia. Dios ya te ha limpiado, pero no todos saben que están limpiados y siguen cargando sobre sí una conciencia de pecado y no están entrando confiadamente a la presencia de Dios porque son conscientes de su indignidad, que es amplificada a través de la ley. Todavía viviendo bajo la ley. Y en el próximo versículo dice, y por esta causa, hablando de Jesús, es el mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa hacia la herencia eterna. El versículo 12 que tenemos la eterna herencia, y después dice, primero dice eterna redención y luego eterna herencia eterna. ¿Qué parte de eterna no entiendes? Y el cristiano promedio dice, yo soy salvo hasta que peque otra vez, y si peco, los pentecostales te dirán que pierdes la salvación y tienes que nacer de nuevo otra vez, o los evangélicos no pierdes tu salvación, pero pierdes todos los beneficios y Dios no va a tener comunión contigo, Él no está complacido contigo, está tratando contigo en base a tu pecado. Tengo mucho que me encantaría decir. Tengo un libro que se llama Espíritu, Alma y Cuerpo, que si nunca lo has leído, tienes que leerlo, porque Dios es espíritu y Dios se comunica contigo en quien tú eres en el espíritu, y en el espíritu eres una nueva creación, una nueva persona, y eres santo y eres puro. Y Efesios 4, versículo 24 dice, fuiste creado en justicia y verdadera santidad. No está hablando de tu cuerpo, no está hablando de tu mente, tu parte emocional, está hablando de tu espíritu. Tu espíritu es
es completamente nuevo. Y de acuerdo a 1 de Juan 4:17 dice, así como Jesús es, así somos nosotros en este mundo. No está hablando de tu cuerpo, tenemos que recibir un cuerpo nuevo. No está hablando de tu mente, vamos a necesitar renovar nuestra mente y conoceremos todas las cosas, así como fuimos conocidos. Pero en tu espíritu, tú naciste de nuevo y eres tan justo y santo y puro como lo es Jesús. Amén. Y porque Dios es espíritu, Él te está mirando en el espíritu y no te está imputando ningún pecado. Ya has sido lavado de todo pecado, pasado, presente y futuro. Has recibido eterna redención y herencia eterna. Y Dios piensa que eres maravilloso. Como dice Dwayne, eres una esposa trofeo, la primera vez que escucho esto. Pero Dios piensa que tú eres maravilloso porque dice Efesios 2, versículo 8, que por gracia sois salvos a través de la fe y no de vosotros. Esto es un don de Dios para que nadie se gloríe. Porque somos su obra, creados en Cristo Jesús para buenas obras, que Dios ha ordenado para que caminemos en ellas. Tú eres la obra de Cristo, no tu cuerpo físico tiene que cambiar, tienes que recibir un cuerpo glorificado. No en tu mente, estamos en el proceso de renovarla, pero aún no es perfecta. Pero en tu espíritu eres salvo y perfecto ahora como lo serás en la eternidad. Y no hay ley, no hay pecado, no hay restricción. En Efesios 1:13 dice que una vez que has creído, fuiste sellado por el Espíritu Santo de la promesa. Significa que fuiste envasado al vacío. El Espíritu Santo te cubrió, te selló. Y Efesios 4:24 dice, creados en justicia, en verdadera santidad, instantáneamente envasado al vacío, santificado, y ningún pecado puede penetrar esa barrera. Tu espíritu nunca cambia. Una vez que naces de nuevo, tu cuerpo puede cambiar. Si sales y vives en pecado, puedes afectar tu cuerpo y enfermarte y hacer cosas, y tu mente y tus emociones pueden cambiar, pero tu espíritu, la parte que está en relación con Dios, es perfecta, tú es perfecto y nunca cambia. Tienes eterna redención. Y esto cambió mi vida. Y tengo que saltear estos otros versículos. 5 veces en el capítulo 9 dice, una vez para siempre. Jesús entró una vez para siempre. Y lo dice una y otra vez. Y está contrastando el Antiguo Testamento, que cada vez que pecabas tenías que tener un nuevo sacrificio para poder estar de vuelta en comunión con Dios. En el Nuevo Testamento, un sacrificio una vez para siempre te ganó el acceso a Dios. Y como estaba hablando en Hebreos 10, dice que el velo era su cuerpo y fue rasgado en dos, de arriba abajo. El concepto religioso que la mayoría de la gente tiene es que cada vez que tú pecas, ese velo se vuelve a cerrar y tienes que confesar y entonces se vuelve a abrir otra vez. Es como que entras y sales del lugar santísimo. Pero esto no es lo que dice, esto no es lo que nos enmarca la palabra de Dios. Si quisiera tener tiempo para leer todo. Y en el capítulo 10:1 dice, porque la ley teniendo la sombra de los bienes venideros, y si has estado aquí ayer, hablé acerca de esto. Y esta terminología se usa 5 o 6 veces aquí, en este contexto de que la ley era una sombra. La sombra no es lo real, es algo que da una indicación o una imagen, un tipo, una sombra de lo que ha de venir. La ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas que nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectas a lo que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse. Ahí. ¿Cuál es la respuesta a esto? Si el sacrificio si hubieran funcionado, entonces no había que hacerse más. Del hecho que tenían que hacer los sacrificios una y otra vez que no funcionaban. Eran solo símbolos, tipos y sombras. Y esa es la razón que tenías que estar constantemente limpiado. Pero en el Nuevo Testamento el sacrificio de Jesús sí funcionó. Y por causa de que funcionó no tienes que ser lavado una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Y sigue diciendo en el resto de ese segundo versículo, de otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributarían este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Y esto no es algo que la mayoría de los cristianos piensan que es positivo. La mayoría de los cristianos piensan o se van sintiendo siempre indignos, soy un viejo pecador salvado por gracia. Y piensa que esa es una manera piadosa de vivir y no lo es.
hemos sido separados de la presencia de Dios porque no hemos sido libres de la ley del Antiguo Testamento que se enfocaba en el pecado. En Romanos 3, versículo 19, dice que la ley nos dio un conocimiento del pecado. Había un propósito para él, te enfocaba en todo tu fracaso y la mayoría de nosotros hemos estado viviendo en esos fracasos y todavía tenemos esta mentalidad de la ley que nos enfocamos todo por lo de afuera y nuestros fracasos en vez de qué nos sucedió en nuestro interior, en la salvación. Y alguien dice, bueno, si tú fueras a hacer lo que hablas, toda la gente iría a vivir en pecado con ese pensamiento. Es totalmente opuesto. Si fueras a entender quién eres y lo santo y lo puro que eres, si alguna vez entendieras lo que Jesús hizo por ti y si alguna vez entraras al lugar santísimo y verdaderamente te hubieras conectado con Dios, vivirías más santo accidentalmente de lo que has vivido a propósito. Como un hombre piensa en su corazón, así es él. Si entendieras realmente lo puro y lo santo, lo que Jesús ha hecho por ti, tú lo protegerías, lo reflejarías, vivirías una vida santa. Una persona que está viviendo en pecado es una persona que piensa de que esa es su naturaleza, de que así son. No tengo tiempo para enseñar sobre esto, pero en Romanos capítulo 6 aplasta todo esto de que tienes dos naturalezas. Tienes una sola naturaleza. Tenías una naturaleza que estaba sujeta al diablo, pero al nacer de nuevo recibiste una nueva naturaleza. Y si salieras debajo de la ley y entraras al lugar santísimo y tuvieras comunión con Dios, eso empezaría a dominar y controlar tu vida, porque así como piensas en tu corazón, así serás. Y la razón que muchas personas están derrotadas es porque se ven derrotadas y piensan que así son. Tengo que saltear otros versículos, pero vamos a ir al versículo 10, que está hablando de que Jesús murió y puso un testamento para hacer cumplir su voluntad. Un testamento no entra en efecto hasta que muere la persona y luego no sabe si van a hacer cumplir, pero Jesús murió y resucitó, así que Él puede hacer cumplir su voluntad, que es lo que Él quería. Así que en el versículo 10 dice, en esa voluntad somos santificados. La palabra santificado significa ser santos o ser apartados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre, otra vez. Volvemos a lo que vimos en el capítulo 7, versículo 27 y en el 9. 5 veces en el Antiguo Testamento los sacerdotes ofrecían sacrificio cada vez que pecabas, pero en el Nuevo Testamento, una vez para siempre, te dio eterna redención y una herencia eterna. Y entonces ahora dice que somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesús, una vez y para siempre. Algunas personas dicen, bueno, significa una vez para siempre, sino una vez para las personas. No, sigue leyendo el contexto. En el versículo 11 dice, y ciertamente todo sacerdote, está haciendo un contraste de la manera que se hacía antes a través de la ley, como se hace en el Nuevo Testamento. Todo sacerdote está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero, y aquí vemos un contraste, pero está haciendo un contraste de la manera que se hacía en el Antiguo con el Nuevo, pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, para siempre, por todos los tiempos, un solo sacrificio, se ha sentado a la diestra de Dios. Y entonces, esta es otra cosa, ¿no? Si Él tuviera que propiciar tus pecados cada vez que pecas y lo confiesa y tiene que poner debajo de la sangre, no habría ningún sentido de que Él se hubiera sentado. Tenemos al menos cientos de millones de cristianos alrededor del mundo y sabes que el cristiano promedio confiesa pecados al menos una vez al día. Eso serían cientos de millones de pecados confesados y Jesús constantemente tener que reaplicar su sangre. Él nunca se sentaría. Pero ahora está sentado a la diestra de Dios, significa que ya lo terminó su obra. Su obra fue terminada. Cuando Él estuvo colgado en la cruz dijo, consumado es. Consumado es, se acabó. Jesús no tiene que perdonarte una y otra vez cada vez que pecas.
Mi hermana Joyce, ella ya se fue con el Señor, pero tenía 9 años más que yo y tiene una hija que era malas noticias. Tiene 2 hijas que salieron maravillosas y aman a Dios y sirven a Dios y hacen grandes cosas para Dios y cientos de personas vienen a sus reuniones. Pero esta primera hija, ella podía probarle la paciencia a cualquiera y de todos modos Joyce estaba tratando de preparar la cena porque su esposo llegaba a la casa de una universidad bautista, era un profesor y lo estaba trayendo a la casa para cenar y Joyce estaba preparando la comida y esta hija le probó la paciencia y empezó a decir cosas y Joyce agarró, fue y le dio un cachetazo y la tiró por el piso y mi hija, mi hermana amaba al Señor, ella vio gente resucitada de la muerte, iba a la cárcel todas las semanas, llevaba gente al Señor, ella amaba al Señor, ella sabía que esto no estaba bien, pero fue una cosa de la carne y cometió un error, así que corrió, se tiró en la cama y empezó a decir, Dios, si empiezo a llorar, no voy a poder salir de la habitación hasta mañana en la mañana, tengo que preparar la cena y todas estas cosas, necesito que me ayudes. Y el Señor dijo, Joyce, cuando tenías 8 años y me pediste que entrara a tu corazón, yo ya te perdoné por esto. Y eso no la liberó para ir a dar otro cachetazo a la hija otra vez, porque ya está perdonada, no, sino que la liberó para bajar y decir perdóname y arrepentirse y restaurar las cosas. Si tú entiendes de que Dios te ha perdonado, Satanás no te podrá devastar, no te podrá condenar, abrumar. Esto dice aquí que está sentado a la diestra de Dios Padre. El versículo 13 dice, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfectos para siempre a los santificados. El versículo 10 dice que ha sido santificado por una ofrenda una vez y para siempre. El versículo 14 dice que ha sido santificado, si ha sido santificado, ha sido perfeccionado para siempre. La mayoría de la gente lucha con esto porque se miran al espejo y dicen, esto es perfecto. Y ven cabellos canosos y puntos negros y arrugas y tu cuerpo no es perfecto. Y luego buscan en su mente y sus emociones y saben de que no siempre piensan correctamente ni hacen las cosas correctamente, pero la mayoría de la gente tiene una mentalidad carnal y siempre ven y sienten las cosas. Nunca saben cómo son en el espíritu, pero en el espíritu es la parte de ti que fue salva y ha sido santificado y perfeccionado para siempre. Y te lo puedo comprobar en el capítulo 12, si vamos adelante al capítulo 12, en el versículo 22, dice, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. Hebreos 10:14 dice que si ha sido santificado, ha sido perfeccionado para siempre, no solamente hasta la próxima vez que peca, sino perfeccionado para siempre. ¿Qué parte de ti es perfeccionada para siempre? A los espíritus de los justos hechos perfectos. Es tu espíritu el que nació de nuevo, tu cuerpo no ha nacido de nuevo, tu mente no ha nacido de nuevo, tu espíritu es la única parte de ti que está verdaderamente salva. El resto de tu ser está aprendiendo a llevar los pensamientos y tus acciones y todo a quien tú eres en el espíritu, pero el espíritu ya ha sido santificado y perfeccionado para siempre. No solo hasta la próxima vez que pecas. Wow. Esto también suscita grandes preguntas que no tengo tiempo para responder. No sé, no voy a retroceder en lo que dije, todo lo que estuve haciendo es citando escrituras, pero yo sé que hay personas que tienen preguntas, ¿y qué tal de Juan 1:9? Quisiera poder tener tiempo para explicarlo esto. Simplemente estoy fundamentado en el hecho de que estoy santificado y hecho perfecto para siempre. Mi espíritu fue hecho perfecto, está sellado por el Espíritu Santo y el pecado no puede penetrar esa barrera. Así que cuando
peco no afecta a mi espíritu. Dios es espíritu y yo tengo que adorarlo a Él en espíritu y en verdad. Y entonces yo puedo entrar confiadamente, Hebreos 4 y 6, al trono de la gracia para obtener misericordia y alcanzar gracia en el tiempo de necesidad, no solo cuando todo va bien. Pero aun cuando me equivoqué, puedo entrar confiadamente delante de Dios y lo adoro en espíritu y en verdad. Si yo entro ante Dios y digo, Señor, he fallado, hice esto otra vez, y empiezo a hablar de todo esto y por causa de eso no puedo entender por qué Dios me amaría, entonces no estoy en el espíritu, estoy en la carne. Estoy acercándome a Dios según la carne. Y este es el punto donde mucha gente vive en la carne. Se acercan a Dios sobre el fundamento de cuán santamente han vivido, cuánto tiempo han leído la Biblia, si se enojaron con alguien y todo lo demás, y viven con una conciencia de pecado. Y nuevamente aquí dice que ya no tenemos que tener más conciencia de pecado. Cuánto más la sangre de Cristo limpiará nuestra conciencia de obras muertas para servir al Dios viviente. Deberías poder entrar a la presencia de Dios y en lugar de arrastrarte y revolcarte como que te va a pegar, oh Dios, por favor, no me... No, entra confiadamente y salta a su regazo y decir, Abba, Padre. Claro que respetas a Dios, tienes reverencia por Dios y eres asombrado cómo Dios puede amarte. No soy ignorante de mi carne, no soy ignorante del hecho de que no sé todas las cosas. Estoy consciente de mi cuerpo físico y mis lapsos mental y todo eso, pero me acerco a Dios en espíritu y en verdad, y Dios es espíritu y Él me mira en el espíritu y Dios está complacido conmigo. La Biblia dice en Hebreos 11, versículo 6, la última parte de ese versículo, que sin fe es imposible agradarle. La fe es lo que agrada a Dios, no tus acciones, no tus obras. Tus acciones son un reflejo de tu fe, pero no es una reflexión, no es un reflejo perfecto. Si tú entendieras realmente las cosas, terminarías viviendo de manera santa, pero es la fe lo que agrada a Dios. Yo ministré en Kansas y fui a una iglesia y habría como 300, 400 personas en la reunión de la mañana y empecé a preguntarle, ¿cuántos de ustedes quieren agradar a Dios más que cualquier cosa? Y casi todas las manos se levantaron. Dije, qué bueno, ¿cuántos de ustedes creen ahora que sí agradan a Dios? Y saben que de 300, 400 personas solo 2 manos se levantaron, un niño de 10 años y otro de 12, que creían de que ellos agradaban a Dios. Y entonces empecé, y ese es un problema grande, porque si esta tu meta en la vida es agradarle a Dios y no crees que lo haces, eso mismo ahí es una ocasión para la condenación, la frustración y toda clase de cosas. Y entonces empecé a enseñarles que no son sus acciones las que agradan a Dios, sino la fe. Si tú has nacido de nuevo, te convertiste en una nueva persona, creada en justicia y verdadera santidad, y ahora agradas a Dios porque tú tienes el Espíritu de Cristo habitando en tu interior. Tú eres la justicia de Dios en Él, y si tú estuvieras adorándole en espíritu y en verdad, sabrías de que agradas a Dios, no por causa de tus acciones, sino porque has aceptado a Cristo. Esto es maravilloso. Así que de todos modos, estas son una de las cosas más importantes que el Señor me ha mostrado, y es que yo he sido santificado, lavado y perfeccionado para siempre, no por lo que yo hago, sino por lo que Jesús hizo por mí. Y eso es maravilloso. Eso es maravilloso. Si pudiera yo responder, si tuviera tiempo respondería a Juan 1, pero de todos modos les aliento a que tomen estas cosas y las estudien, y pueden conseguir el comentario viviente. Todo lo que debí haber dicho que no tuve tiempo para decir está escrito en el comentario viviente, y les aliento a que lo consigan y les va a ser de gran bendición. Padre, te amamos y te damos gracias por estas verdades, gracias por lo que Jesús ha hecho, y Espíritu Santo, te pedimos que nos des una revelación sobrenatural y que las personas puedan entender lo que tú has hecho por nosotros. Padre, quita nuestra religiosidad, esos conceptos que todavía están basados en la ley, y nuestro accionar y nuestras obras, y ayúdanos a entrar confiadamente al lugar santísimo a través de este nuevo
camino que tú has consagrado para nosotros a través del velo que es tu carne. Y Padre, te pedimos que abras nuestros corazones y nos ayudes a recibir esto y te damos gracias por ello en el nombre de Jesús. Amén. Alabado sea Dios. Aleluya.